When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. Morning decisions. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Voy a cambiar para siempre cómo lees la Biblia. Cada batalla del Antiguo Testamento, cada profeta asesinado, cada rey traicionado, cada exilio brutal, cada plaga sobre Egipto, cada gigante derrotado en Canaán. No fueron eventos separados, fueron movimientos calculados de una sola guerra, una guerra que comenzó antes de que existiera Adán, una guerra que todavía no ha terminado. Y al final del video vas a entender por qué tú estás dentro de ella ahora mismo. Empecemos por el principio, el verdadero principio. Antes de que existiera la tierra, antes de que existieran las estrellas, hubo una rebelión en el cielo. Y el perdedor de esa rebelión hizo un juramento brutal. Juró destruir todo lo que Dios amara. Juró corromper cada criatura que llevara la imagen del Creador. Juró que si no podía gobernar el cielo, contaminaría todo lo que el cielo había hecho. Lo que vas a escuchar no es lo que te enseñaron en la escuela dominical. El Antiguo Testamento no es una colección de historias morales. No es un manual de personajes inspiradores. No es una galería de héroes y villanos. Es el diario de campaña de una guerra cósmica, y cada página, cada profeta, cada rey, cada nacimiento milagroso, cada plaga, cada gigante derrotado fue un movimiento estratégico. Cada profecía cumplida fue un golpe certero. Cada profecía que parecía fallar fue una trampa puesta. Y durante los próximos minutos vas a ver el plano completo del campo de batalla. Vas a entender por qué Dios destruyó pueblos enteros, por qué hubo 400 años de silencio antes de Cristo, por qué la serpiente apareció exactamente en el Edén, exactamente en ese momento. ¿Y por qué cada movimiento del adversario a lo largo de 4 milenios apuntaba contra una sola cosa que finalmente nació en una noche de invierno, en un establo de Belén? Pero hay algo más que necesitas saber antes de empezar. Esta lucha cósmica no terminó cuando Cristo nació, no terminó cuando murió, no terminó cuando resucitó. Sigue activa, sigue librándose, y tú no la estás viendo desde afuera, estás dentro de ella, quieras saberlo o no. Génesis 3, versículo 15. Si tuvieras que escoger un solo texto del Antiguo Testamento, uno solo, para entender todo lo demás, sería este. He aquí el escenario. Adán y Eva acaban de comer del fruto prohibido. La creación entera tiembla, y Dios baja al jardín. Pero antes de hablar con Adán, antes de hablar con Eva, Dios se dirige a la serpiente y le dice algo que cambiaría el curso del universo. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la suya. Ella te herirá la cabeza, y tú le herirás el calcañar. Lee esa frase otra vez, lentamente, porque la mayoría de la gente la pasa por alto como si fuera una maldición genérica contra una serpiente común. No lo es. Dios acaba de hacer 2 cosas devastadoras. Primero, acaba de revelar quién es realmente la serpiente. No es un reptil que aprendió a hablar. Es alguien lo suficientemente importante para que Dios le declare la guerra personalmente. Y siglos después, el último libro de la Biblia lo confirmaría sin rodeos. La serpiente antigua tiene un nombre: Satanás. Segundo, Dios acaba de prometer un nacimiento. Un descendiente vendrá,
específico, único, y ese descendiente le aplastará la cabeza al adversario. Los rabinos antiguos llamaron a este texto de una forma muy particular. Lo llamaron Besorá Rishoná, la primera buena nueva, el primer evangelio. Los targumes arameos, traducciones judías escritas siglos antes de Cristo, ya interpretaban el versículo como mesiánico. Es decir, los judíos del primer siglo no necesitaron que un cristiano les explicara este texto. Ellos ya sabían lo que significaba: un descendiente vendrá y aplastará al adversario, y desde ese momento, la serpiente comenzó a buscar ese descendiente para destruirlo antes de que naciera. El adversario no esperó. Atacó en la siguiente generación. Adán y Eva tienen 2 hijos, Caín y Abel. Y aquí la mayoría de la gente cuenta una historia que se queda en la superficie. Caín tuvo celos de Abel porque su ofrenda fue rechazada. Lo mató. Fue el primer asesinato. Verdadero, pero incompleto. 1000 años después, el apóstol Juan escribiría algo escalofriante sobre Caín. En su primera carta, capítulo 3, versículo 12, dijo literalmente: Caín era del maligno y mató a su hermano. Era del maligno. No estaba poseído, no estaba tentado, le pertenecía. La primera batalla del conflicto cósmico no fue en un campo abierto, fue en una familia, y la estrategia del adversario fue clara desde el primer movimiento. Si Dios prometió que un descendiente vendría, entonces hay que matar a los justos antes de que esa promesa pueda llegar. Abel era justo, Abel adoraba correctamente, Abel era el candidato, y por eso Abel tenía que morir. Pero fíjate en el contraataque divino. Justo después del fratricidio, el texto del Génesis dice algo que en español pasa desapercibido, pero que en hebreo es una bomba. Eva da a luz a otro hijo, Set, y dice: Dios me ha dado otra simiente en lugar de Abel. Otra, la misma palabra, Sera en hebreo, la palabra exacta del versículo del Edén. Eva entendió. Ella sabía que la promesa pasaba por la sangre, la generación, el linaje. El adversario había golpeado, sí, pero Dios acababa de mover su pieza. Set toma el lugar de Abel. La promesa sigue viva. Movimiento, contraataque, el conflicto continúa. Y a partir de Set surge una descendencia que invocaba el nombre del Señor. Una rama protegida, una rama cuidada, una rama que llegará hasta un hombre llamado Noé. Pero antes de Noé, el adversario intentó algo aún más ambicioso, algo que la mayoría de los cristianos nunca escucharon predicar en su iglesia. Génesis 6, el capítulo que muchas iglesias prefieren no tocar, y entiendo por qué, porque lo que dice ahí es perturbador. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de todas las que escogieron. This spring, Uber Eats has you covered. Whether you're celebrating mom, dad, or your favorite grad, not all of us are great planners, and with the Uber Eats gift hub, you don't have to be. Send flowers, perfume, champagne, or just their favorite meal straight to their door. Gifts arrive in as little as 25 minutes, and you can add a personalized video message for that additional so-not-last-minute touch. So this spring, get a leg up on gift giving with Uber Eats. Last-minute gifts that land every time. Must be 21 or older to purchase alcohol. Product availability varies per region. See app for details. Los hijos de Dios. En hebreo, Bnei Elohim. Esa expresión, en el Antiguo Testamento, casi siempre se refiere a seres angelicales. En el libro de Job, los hijos de Dios se presentan delante del Señor, y Satanás está entre ellos. No son humanos, son criaturas espirituales. ¿Y qué pasó cuando esas criaturas espirituales se mezclaron con mujeres humanas? El siguiente versículo lo dice sin disfraz. Había gigantes en la tierra en aquellos días. La palabra hebrea es Nefilim.
Y 2000 años después, 2 apóstoles del Nuevo Testamento confirmarían esta lectura. Pedro hablaría de ángeles que pecaron y fueron arrojados al abismo. Judas, en su breve carta, hablaría de ángeles que abandonaron su propia morada y quedaron encadenados en oscuridad por su pecado. ¿Entiendes el alcance de esta jugada? El adversario ya no estaba tratando de matar a un solo hombre justo. Estaba intentando contaminar la genética humana entera. Si podía corromper el ADN de toda la humanidad, ningún descendiente puro podría nacer. Y si ningún descendiente puro nacía, la promesa del Edén nunca se cumpliría. Era un movimiento brillante y casi funcionó. El texto del Génesis dice que toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, toda. No quedaba pureza genealógica, no quedaba sangre limpia, excepto un hombre. Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Y luego viene una frase que en español casi nadie nota. Génesis 6:9. Noé era varón justo, perfecto en sus generaciones. Perfecto en sus generaciones. La palabra hebrea es tamim. Sí, significa moralmente íntegro, pero también, en contextos genealógicos, significa algo más específico. Significa puro de linaje, sin contaminación en la sangre. Noé no fue salvado del diluvio porque era el más santo. Noé fue salvado porque era el último humano genealógicamente intacto sobre la tierra. El diluvio no fue un castigo aleatorio, no fue Dios perdiendo la paciencia, fue una operación quirúrgica, una limpieza necesaria para preservar la única descendencia genética que todavía podía traer al Salvador al mundo. Y mientras el agua subía y los gigantes morían, el conflicto continuaba. La serpiente había perdido esa batalla, pero ya estaba planeando la siguiente. Y si lo que acabas de escuchar te voló la cabeza tanto como a mí cuando lo descubrí por primera vez, dale like al video. No hace falta nada más, solo el like, para que YouTube entienda que más gente necesita conocer estas verdades. Sigamos. La humanidad recomienza con los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. 3 hombres, 3 ramas, y Dios les dice algo claro: llenad la tierra, esparcíos, multiplicaos. ¿Y qué hicieron? Lo opuesto, la llanura de Sinar. Una multitud reunida, una sola voz, un solo idioma, y un proyecto que en la superficie parece arquitectura. Pero cuando lees las palabras exactas que usaron, entiendes que era otra cosa. Edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos un nombre. Hagámonos un nombre. Esa es la clave. No están construyendo un rascacielos. Están construyendo una declaración. Están diciendo sin decirlo: no necesitamos a Dios. Podemos llegar al cielo nosotros mismos. Podemos hacernos un nombre sin Él. Podemos rebelarnos juntos. Era una rebelión organizada post-diluvio, y la serpiente estaba detrás. Porque si toda la humanidad permanecía unida en oposición a Dios, la promesa nunca podría desarrollarse en paz. Sería ahogada por la masa rebelde. Dios responde con una jugada inesperada. No destruye, confunde, multiplica los idiomas, dispersa a las naciones, y en medio de ese caos hace algo que cambia toda la estrategia divina. Llama a un solo hombre. Su nombre era Abram. Vivía en Ur de los Caldeos, una ciudad próspera, idólatra, llena de templos a la luna. Y Dios le dice: sal de tu tierra, sal de tu parentela, vete a una tierra que yo te mostraré. ¿Por qué un solo hombre? Porque la estrategia divina acababa de cambiar. Hasta ese momento, Dios había trabajado con la humanidad como un todo. Adán, Noé, la humanidad post-diluvio. Pero ahora, con el adversario atacando desde demasiados ángulos, Dios decide algo distinto.
va a crear una nación específica, una nación portadora, una nación cuya única misión histórica será traer al Salvador al mundo, y le hace a Abraham una promesa que parece una frase de bendición, pero que en realidad es una declaración estratégica de combate. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, todas las familias de la tierra. A través de un solo hombre, Dios va a alcanzar a toda la humanidad. La batalla acaba de tener un vector, un canal, un linaje oficial. Y desde ese momento, la serpiente sabrá exactamente dónde atacar. A partir de Abraham, el adversario concentra todo su fuego en una sola dirección, el linaje mesiánico, y empieza a atacar de formas tan sistemáticas que cuando las pones una al lado de la otra, te das cuenta de que no son coincidencias, son una campaña. Sara, la esposa de Abraham, es estéril. Pasan los años, 10, 20, 30, 70. Sara no concibe, y aquí hay algo que la mayoría no nota. Si Sara no tiene un hijo, la promesa hecha a Abraham muere antes de empezar. El primer ataque no es violento, es biológico. Cierra el vientre de la mujer que tiene que cargar al portador. Dios contraataca. Sara, a los 90 años, da a luz a Isaac. Imposible, pero pasa. Segundo ataque. Faraón toma a Sara y la lleva a su harén. Si Sara queda embarazada del rey egipcio, el linaje se contamina con la realeza idólatra de Egipto. Dios envía plagas sobre la casa real hasta que la devuelve intacta. Tercer ataque. Rebeca, la esposa de Isaac, también es estéril. 20 años sin concebir. Misma estrategia, mismo objetivo, cerrar el vientre. Dios la cura. Nacen Esaú y Jacob. Cuarto ataque. Esaú quiere matar a Jacob. El relato es claro. Esaú odia a su hermano. Y Esaú tiene un plan. Si Esaú mata a Jacob, la rama mesiánica termina. Dios mueve a Jacob a Padán Aram. Lo protege durante 20 años. Quinto ataque. Faraón ordena matar a todos los niños hebreos varones recién nacidos. Éxodo 1, 16. Si todos los varones hebreos mueren al nacer, no habrá rey, no habrá profeta, no habrá Cristo. Pero una mujer llamada Joquebed esconde a su bebé en una canasta. Y ese bebé se llamará Moisés. ¿Lo estás viendo? Sexto ataque. Atalía, una mujer esposa de un rey de Judá. Cuando muere su hijo, Atalía hace algo que hiela la sangre. El segundo libro de Reyes registra que asesinó a toda la descendencia real. Toda, cada príncipe, cada heredero. Quería extirpar la casa de David completa. ¿Por qué? Porque el ungido tenía que venir de la casa de David. Si no quedaba ningún descendiente vivo, la profecía no podría cumplirse. Pero una tía del último bebé sobreviviente lo escondió en el templo durante 6 años. Su nombre era Joás. La descendencia real sobrevivió por un solo niño escondido. Séptimo ataque. Amán, el libro de Esther. Un hombre con poder en el imperio persa convence al rey de firmar un decreto que ordena el exterminio de todos los judíos en todas las provincias del imperio. Si ese decreto se cumple, no queda Israel. Y si no queda Israel, no nace el ungido. Una huérfana judía llamada Esther arriesga su vida y revierte el decreto. Mira la lista entera. Sara estéril, Faraón con Sara, Rebeca estéril, Esaú contra Jacob, Faraón matando niños, Atalía exterminando príncipes, Amán exterminando judíos, una y otra vez. La misma sombra, la misma estrategia, el mismo objetivo. Eliminar al portador antes de que llegue, y una y otra vez. Fracasa, y aquí llegamos al momento que cambia todo. El momento que, si lo entiendes correctamente, va a transformar para siempre como lees el Antiguo Testamento. El éxodo de Egipto. La mayoría de la gente aprende esta historia así. Israel estaba esclavizado. Dios mandó plagas. Faraón se resistió. Dios dividió el mar. Israel salió libre. Verdadero.
pero brutalmente incompleto. Porque hay un versículo en Éxodo 12, versículo 12, que reescribe todo lo que crees saber sobre las 10 plagas. Dios habla con Moisés y le dice algo que en español a veces se traduce de forma suave, pero en hebreo es una declaración de guerra explícita: y ejecutaré juicio en todos los dioses de Egipto. Léelo otra vez: en todos los dioses de Egipto. Las 10 plagas no fueron una demostración aleatoria de poder divino. No fueron Dios mostrando que podía hacer cosas impresionantes. Cada plaga fue un golpe quirúrgico contra un dios específico del panteón egipcio. El Nilo se convierte en sangre. El Nilo era Hapi, el dios egipcio de las inundaciones del río, y Khnum, el guardián de su fuente. 2 deidades caen en una sola plaga. Las ranas invaden el país. La rana era Heket, la diosa egipcia de la fertilidad y los nacimientos. Humillada. El polvo se convierte en piojos. Geb, el dios egipcio de la tierra. Inútil. El ganado muere. Apis, el toro sagrado. Hathor, la vaca divina, caen. Las tinieblas cubren la tierra durante 3 días. Y aquí está el golpe maestro. Ra, el dios sol, era el dios principal del panteón egipcio. Faraón mismo era considerado encarnación de Ra. Y durante 3 días, Ra no aparece. No puede iluminar nada. Está muerto delante de Israel. Y la última plaga, la muerte de los primogénitos. ¿Quién era el primogénito divino en Egipto? Faraón mismo, considerado Dios encarnado, hijo de los dioses. Cuando muere el primogénito de Faraón, está muriendo simbólicamente la dinastía divina egipcia entera. Pero hay algo aún más profundo. En el Deuteronomio, Moisés dice algo que muchas traducciones suavizan. El pueblo había sacrificado a los demonios, no a Dios. Israel no fue liberado de un sistema económico, no fue liberado de una opresión meramente política. Israel fue rescatado de un sistema espiritual, de entidades demoníacas que se hacían pasar por dioses y devoraban almas durante siglos. El Éxodo fue una operación de rescate cósmico, y cuando Moisés levantó su vara y el mar se abrió, no era simplemente un milagro acuático, era el acta de defunción de un panteón entero. Egipto nunca volvería a ser la potencia espiritual que fue. Sus dioses habían sido públicamente humillados. Sus templos seguirían en pie por siglos, pero el poder espiritual detrás de ellos había recibido un golpe del que jamás se recuperaría. Struggling with weight loss? Prolon's 5-day fasting mimicking diet is a clinically developed nutrition program designed to promote fat loss while protecting lean body mass. Developed at USC's Longevity Institute, it assists the body in entering a fasting-like state that helps reset metabolism and target visceral fat. In just 5 days, Prolon offers a science-backed approach to weight loss without extreme restriction or guesswork. Get 15% off plus a $40 bonus gift when you subscribe at prolonlife.com/now. Y mientras el agua se cerraba sobre los carros del faraón, una nación recién nacida marchaba hacia el desierto. Una nación con una sola misión: llegar a una tierra específica, donde el portador de la promesa pudiera nacer. Pero esa tierra estaba llena del adversario. Esto es lo que casi nadie te explicó nunca, y es la pregunta más incómoda de todo el Antiguo Testamento. ¿Por qué Dios ordena la destrucción completa de pueblos enteros en Canaán? ¿Por qué dice, no dejéis con vida a nada que respire? ¿Por qué borra ciudades del mapa? ¿Es genocidio? La respuesta no es cómoda, pero es necesaria. Si lees con atención los textos de Levítico y Deuteronomio sobre lo que estaba pasando en Canaán antes de la conquista, entiendes que esos pueblos no eran sociedades neutras. Eran máquinas espirituales de destrucción. Sacrificaban niños vivos a Moloc. Los metían en hornos al rojo vivo. Practicaban prostitución sagrada en los templos, hacían magia,
brujería, hechicería, encantamientos como sistema religioso oficial. Sus sacerdotes eran hechiceros, sus deidades eran demonios, y todo el territorio había quedado espiritualmente saturado de oscuridad durante siglos. Pero hay algo más, algo que la mayoría de los predicadores nunca menciona, y está escondido en Números 13, versículo 33. Cuando los 12 espías regresan de explorar la tierra prometida, 10 de ellos vuelven aterrorizados. ¿Y qué dicen? Vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos como langostas a nuestro propio parecer. Hijos de Anac, Refaín, Anakim, gigantes. ¿De dónde salieron esos gigantes? Porque en el diluvio Dios había exterminado a los Nefilim, pero después del diluvio vuelven a aparecer. ¿Cómo? La respuesta más coherente con el texto bíblico es perturbadora. La estrategia se repitió. Después del diluvio, hubo una segunda ola de contaminación angélica, y los descendientes de esa segunda invasión estaban concentrados en la tierra de Canaán, justo donde tenía que nacer el ungido. ¿Lo entiendes ahora? La conquista de Canaán no fue un genocidio étnico, fue una operación de limpieza cósmica. Era imposible que el Mesías naciera en una tierra controlada por dioses demonios y poblada por descendientes de la rebelión angélica. La tierra tenía que ser purificada antes de que pudiera convertirse en cuna del Salvador. Y por eso, 1000 años después, cuando un adolescente llamado David enfrenta a un guerrero filisteo de 3 metros de altura llamado Goliat, no es solo una historia inspiradora de fe. El segundo libro de Samuel revela algo que pocos conocen. Goliat tenía hermanos, tenían nombres, eran descendientes de los Refaín. Cuando David lo derriba con una piedra, está cerrando la última gran batalla contra los descendientes de la invasión genética. La piedra que sale de su honda no es solo física, es el cumplimiento de algo que comenzó 1000 años antes en Génesis 6. Cada gigante derrotado por Israel, cada ciudad cananea destruida, cada altar pagano arrancado. Era un movimiento más para limpiar el territorio donde Dios cumpliría la promesa del Edén, y la historia se pone más oscura, mucho más oscura. Israel cae, después de siglos de reyes, profetas, guerras, victorias y derrotas. El reino se rompe. Primero el reino del norte, 10 tribus. Asiria invade, Asiria deporta, Asiria mezcla razas, y de esa mezcla nace un pueblo híbrido llamado samaritano. Las 10 tribus del norte se pierden en la historia. El reino del norte muere en 722 a.C. Después, el reino del sur, Judá, la tribu de la cual tiene que venir el Salvador. Y aquí, el ataque es quirúrgico. Babilonia invade. Nabucodonosor sitia Jerusalén. El templo de Salomón, el edificio más glorioso jamás construido por mano humana, arde. La ciudad cae. Los judíos son arrastrados al exilio. Desde afuera parece que la serpiente finalmente ganó. El templo, donde se cumplían los sacrificios mesiánicos, está destruido. El pueblo, lejos de la tierra prometida. La descendencia de David, aparentemente perdida entre cadenas y deportaciones. El nombre de Dios, blasfemado entre las naciones. Si el adversario respiraba, debió haber respirado tranquilo. Pensó que había ganado, pero algo está pasando que nadie ve. En medio del exilio, en el palacio de Babilonia, un joven judío se niega a comer la comida del rey. Se llama Daniel, y este Daniel no solo sobrevive al exilio, se convierte en uno de los hombres más poderosos del imperio. Y un día, mientras ora pidiendo perdón por los pecados de su pueblo, le aparece el ángel Gabriel y le entrega algo que la inteligencia espiritual del adversario nunca esperó. Daniel 9, versículo 24. 70 semanas. La profecía más precisa, más matemática, más devastadora de todo el Antiguo Testamento.
Gabriel le dice a Daniel, palabra por palabra, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, y luego desglosa los números. Desde el momento en que se dé la orden de reconstruir Jerusalén hasta la aparición del ungido, pasarán 483 años proféticos exactos, 483. ¿Sabes lo que acaba de pasar en ese momento? Dios acaba de revelar la fecha del Mesías, no el siglo, no la generación, la fecha. Si haces el cálculo desde el decreto de Artajerjes en el año 445 a.C., sumando los 483 años proféticos de 360 días cada uno, llegas exactamente a la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. El exilio que parecía derrota total fue en realidad el momento en que Dios entregó al mundo el calendario exacto de la victoria. La serpiente había celebrado demasiado pronto. Había confundido un movimiento estratégico con una rendición. Y mientras pensaba que Israel estaba acabado, Dios estaba escribiendo la fecha de su funeral. Y entonces vino algo aún más extraño, algo que ningún profeta había anticipado completamente. Vino el silencio. Después del profeta Malaquías, nada, sin profeta, sin voz oficial de Dios, sin nuevas revelaciones, sin libros canónicos, 4 siglos enteros donde el cielo aparentemente se cayó. 4 generaciones humanas completas pasaron escuchando solo eco. Bisabuelos murieron sin oír una sola palabra nueva del cielo. Padres murieron sin oír. Hijos crecieron, envejecieron y murieron sin oír. Era el silencio más largo y más doloroso en toda la historia del pueblo de Dios. Y desde afuera parecía la rendición final. El imperio griego cayó. Alejandro Magno conquistó el mundo conocido y murió a los 33 años llorando porque ya no quedaban tierras por dominar. Su imperio se dividió entre 4 generales. Israel quedó atrapado entre los Ptolomeos egipcios y los Seleucidas sirios, intercambiada como ficha entre 2 potencias. Y luego vino lo peor, Antíoco IV Epífanes, un rey seleucida con un odio especial contra los judíos. En el año 167 a.C., entró al templo reconstruido de Jerusalén y para profanarlo de la peor forma posible, sacrificó un cerdo en el altar y erigió una estatua de Zeus en el lugar santísimo. Para los judíos era la abominación absoluta. Era escupir a Dios en la cara dentro de su propia casa. Después llegó Roma. Pompeyo conquistó Jerusalén en 63 a.C. y el último golpe. Un rey idumeo medio judío, paranoico, brutal, llamado Herodes el Grande. Mató a su esposa por celos. Mató a sus propios hijos por miedo de perder el trono. Mató a los nobles. Ordenó que cuando él muriera, asesinaran a un noble de cada familia para que hubiera llanto en su funeral. Israel estaba ocupada. Israel estaba humillada. Israel estaba sin profeta. Israel estaba sin esperanza visible. Y entonces, aquí viene el golpe más bello, más sutil, más estratégico de toda la historia divina. Lo que parecía silencio era preparación. Mientras nadie hablaba, Dios estaba moviendo piezas que el adversario no entendía. El idioma griego, el koiné, se había extendido por todo el mundo conocido. Cualquier mensaje escrito en griego podía viajar instantáneamente desde Jerusalén hasta España. Las primeras calzadas romanas, construidas para mover legiones, se convertirían pronto en autopistas para los apóstoles. El imperio que en pocas décadas impondría su paz forzada en todo el Mediterráneo, permitiría que los misioneros viajaran por miles de kilómetros sin guerras intermedias. La diáspora judía, esa dispersión que parecía castigo, había plantado sinagogas en cada ciudad importante del mundo conocido, núcleos preparados, plataformas de pregación esperando. El silencio no era ausencia,
Era estrategia. Y si has llegado hasta aquí, dale like ahora. Porque lo que viene es el cierre completo de 4 milenios de batalla cósmica. Y nadie en el bando contrario lo vio venir. Hasta que una noche, en un pueblo insignificante llamado Belén, en un establo que olía a heno y animales, una joven virgen dio a luz. Y en ese momento, en alguna dimensión que no podemos ver, hubo un sonido. Un sonido que la serpiente llevaba milenios temiendo escuchar. El sonido de una promesa cumpliéndose. Cuando los magos llegaron de Oriente preguntando por el rey de los judíos que acababa de nacer, Herodes se llenó de furia. Y Mateo 2:16 registra lo que hizo. Mandó matar a todos los niños de Belén y sus contornos, de 2 años para abajo. Lee esa frase otra vez. Herodes ordena matar a todos los niños varones recién nacidos para eliminar a un bebé específico que podría ser rey. ¿Te suena familiar? 15 siglos antes, otro tirano había hecho exactamente lo mismo. Faraón. Éxodo 1:16. Mismo decreto, mismos varones recién nacidos, mismo objetivo, misma estrategia. No era coincidencia, era la misma sombra, la misma jugada, la misma desesperación. La serpiente, viendo que el descendiente prometido en el Edén finalmente había nacido, intentó por última vez lo único que sabía hacer: matar a los niños antes de que pudieran cumplir la profecía. Y como en Egipto falló, un ángel le advirtió a un carpintero llamado José en sueños, una huida nocturna a Egipto, un niño que escapó. Mientras Belén lloraba a sus hijos asesinados, una familia anónima cruzaba el desierto rumbo a la misma tierra de donde Dios había sacado a Moisés 1500 años antes. La serpiente había perdido, pero todavía no lo aceptaba. 30 años después, ese niño se convirtió en hombre y fue al desierto. Y el adversario, en su última jugada estratégica, intentó 3 veces convencerlo de evitar la cruz. 3 tentaciones, 3 ofertas, 3 rechazos. Y entonces vino el día. Una colina fuera de Jerusalén, una cruz romana, 3 clavos, una corona de espinas. Y mientras el cielo se oscurecía a las 3 de la tarde y la tierra temblaba y el velo del templo se rasgaba de arriba abajo, algo invisible estaba pasando. La promesa del Edén se estaba cumpliendo letra por letra. Tú le herirás el calcañar. Los clavos atravesaron los pies del hijo. El calcañar fue herido. Sangre, dolor, aparente derrota, pero ella te herirá la cabeza. Porque mientras la serpiente celebraba haber matado finalmente al portador de la promesa, no entendió que esa muerte era exactamente el plan, la muerte del justo, el sacrificio perfecto, el cordero sin mancha, el precio que pagaba la deuda de toda la humanidad. Y 3 días después, cuando la piedra del sepulcro fue removida y la tumba estaba vacía, la cabeza del adversario fue aplastada para siempre. 4 milenios de batalla, innumerables ataques, profetas perseguidos, reyes manipulados, pueblos exterminados, templos destruidos, todo para llegar a una cruz fuera de Jerusalén un viernes por la tarde. El Antiguo Testamento no es historia antigua que ya no te concierne. No es un libro de moralejas para niños de escuela dominical. Es el primer acto de una guerra que todavía está pasando ahora mismo. Mientras tú escuchas esto, y aquí está la parte que pocos predicadores se atreven a decir. Tú no estás viendo esto desde afuera. Estás dentro. Cada decisión que tomas, cada batalla espiritual que enfrentas, cada momento donde sientes que algo invisible te empuja a destruir lo que Dios construyó en ti. Es parte de la misma lucha que comenzó antes del Edén. La serpiente perdió la cabeza en el Calvario, pero todavía tiene cola, y todavía está azotando todo lo que puede alcanzar. La pregunta no es si la batalla existe, la pregunta es de qué lado estás peleando.